palabra, pues. Padre, por toda, Señor, la sabiduría, por todo, Señor, el acercamiento que tú has tenido y que ha empezado en nuestras vidas volviéndonos a tu temor, y por todo eso que seguirá haciéndose sabiduría y seguirá levantándonos, Padre de los cielos, aún desde lo más profundo de esos sepulcros y llevándonos, Padre, a una santidad que en el nombre de Cristo Jesús nos hace mirar cada vez que levantamos nuestras manos, pues toda la gracia y la misericordia de poder llegar, Señor, a tu regazo, abrir ese regazo, dar una matriz diferente y, Señor, llevar ese árbol de la vida en nuestra propia vida, para que cada vez que extendamos nuestras manos sepamos que Cristo Jesús con su cetro, con su justicia, nos levantó el verdadero poder que está en todo, Señor, lo que tú nos has bendecido de generación en generación. Porque no solo nos diste, Señor, la multiplicación y la fecundidad, sino nos diste, Señor, un fruto para que ese fruto sea alto, tan alto, que sobrepase, que se sobreponga y que prevalezca, Señor, ante cualquier agua, que incluso sea las amargas, pero prevalezca porque porque lleve espíritu, prevalezca porque lleve paternidad, porque lleve regazo, y porque eso, Señor, atraviese el pecado, atraviese los desvíos, atraviese, Señor, la soberbia, atraviese, Señor, sobre todo el desconocimiento y la enseñanza, Señor, que viene más que enseñanza, Señor, son residuos de una enseñanza vieja, para que en cambio, Señor, tu verdadera ley haga, Señor, de tus hijos el verdadero pan, y ese pan, Señor, siempre sea una ofrenda de una levadura de varón y hembra, Señor, como al principio, que uniste para traer, Señor, libertad y bendición. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo, Señor, por cada uno de tus hijos, que sellando y completando, pues podemos decir, aquí estamos, y los que han sellado y han completado, pues que lo hayan hecho, Señor, porque sus madres y su maternidad, así, Señor, nos concedieron hacerlo, porque a partir de este día, Señor, todo lo que se levante, Padre, no se levante en muerte, porque la muerte nunca se levantará, sino se levante en vida, y en esa vida que es Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones, saludos. Eh, Amén. Fabricio, Amén. Carlita, ¿cómo está? Erika, tal vez están por ahí. Y si está Erika, tal vez Fabricio. Buenas tardes. Linio, Nancy. Buenas tardes, Marquito. ¿Cómo está Fabricio? Bendiciones. ¿Cómo Bien, está bien, gracias. Erika? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está Erika? Bien, bien. Todavía no debe salir de trabajo, por eso no se conecta, Marquito. Ah, porque sí. Me imagino debe estar al tanto de las noticias de acá en Quito, entonces yo creo que como nosotros acá sí debe estar un poco afectada. Tal vez ya lo ha comentado usted. En relación a qué, Marquito, no he escuchado noticias. Ya les voy a comentar como casa, por eso quería saber si estaba Erika, porque como casa sí es importante hacerlo, así que ya le comento. Voy a saludar con Nancy, Plinio, bendiciones, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo ¿Cómo está? está? Bendiciones, un gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Carmita, bendiciones, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor Marquito. Bendiciones. Gusto, bendiciones. Bueno, como comentábamos, empieza la levadura, ¿no es cierto? 7 semanas de levadura. Y la levadura es semejante a la levadura de una mujer, el reino de los cielos. Quiero empezar por ahí, antes de, como decía, no alargar la noticia, sino empezar por el principio. En el libro, en el libro de Mateo, por ahí tenemos que empezar.
El libro de Mateo, el libro de Mateo, el capítulo 13, verso 33, les dijo otra parábola. Dijo, Mateo 13:33. Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Entonces, eh, como decíamos, los panes sin levadura, por eso lo decimos hasta el día domingo, los panes sin levadura, pues representa la levadura de una mujer, y la levadura de una mujer, pues tenemos que sacar la levadura de una mujer vieja, tenemos que sacar la levadura de María, tenemos que sacar más que de una mujer, ¿no? Tenemos que sacar la levadura de la amargura, tenemos que sacar la levadura de la enfermedad, tenemos que sacar la amargura de un falso sanador, tenemos que sacar la levadura de, de un árbol o de unas aguas que tienen un nombre equivocado y llevarlas, en cambio, a las levaduras del reino de Dios y su justicia, porque el requisito para Pentecostés es que haya pan leudado. Pero bueno, dejémosle esa parte. Si no, estamos dejando atrás y que más bien la levadura de las casas, de la casa del lavar, sea la levadura del reino de los cielos. ¿Y cuál es la Amén. levadura? Entonces, ¿cuál es la levadura? La levadura, ah, entonces, ¿estamos claros? Hoy es el inicio de la levadura. ¿Sí? Mateo, entonces, en el 13 les dice eso. Y miren, en el verso 10, en el capítulo 16, les habla nuevamente de la levadura. Antes ya les habló de la levadura de una mujer. Y luego en el capítulo 16, en el verso 6, le dice, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, ya tenemos aquí el problema. ¿Quién leudó? ¿La mujer o leudaron estos personajes, los fariseos y los saduceos? Entonces, esto no es una cuestión de culpables, sino es una cuestión de que. Así que, como no sabían, dice, Cristo les dice en el verso 11, dice, ¿cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardara de la levadura de los panes, sino que de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Y por eso hoy, miren, es un día contradictorio, es un día para mí, Erika, bendiciones, se ha conectado, supongo que ha de saber la noticia, pero eso es lo que no concuerda, porque, o al contrario concuerda, porque en el día de los panes sin levadura, en el día de la enseñanza que vamos dejando atrás, porque la enseñanza, ¿de dónde viene? La enseñanza viene del seno, la enseñanza viene de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio espíritu. Y toda esa enseñanza, toda esa maternidad y toda esa paternidad, pues tenemos que confrontarla con temas con los que hoy tengo que compartirles para ver justamente qué tipo de enseñanza es la que nosotros como casa estamos dando y qué tipo de enseñanza es la que está haciendo más evidente. El día de hoy, nos comunicamos con Adri. Adri se comunicó con Pau y, y claro, yo me traté de comunicar con ella, pero lo hice por mensaje. Y lo único, y lo que en el mensaje, lo que le decía es que
estamos en oración porque su hijo le había dado, su hijo estaba muy mal. Y al final su hijo falleció. Entonces, es un tema muy duro para Adri, un tema muy duro para Casa del Lavari. Y por eso quería empezar por el principio, ¿no? La enseñanza de este tipo de acontecimientos, pues, ¿cómo poderla manejar si nos han enseñado no sé, a dolernos, a sufrirnos, a luto? Y cómo manejar la enseñanza, que justamente hoy es el primer día de los panes con levadura. ¿Cómo le digo a una mujer, cómo le decimos a una mujer que, que hoy más bien tendría que ser la enseñanza de levantar a ella, de levantar a sus hijos, de levantar a sus generaciones? Y lo que yo puedo decir, lo que yo sí sé es que ella pasó con nosotros el día de Gavillas, el día de levantar la masa, el día de levantar de resurrección de Cristo, y el día en que, y el día de hoy, lo que yo entiendo es esa nueva enseñanza, que esa levadura, la levadura de Adri, pues llegó a su hijo, que la levadura de los cielos, del reino de los cielos, llegó a Adri, llegó a la casa del Dabar, y que más bien su hijo, y que más bien Juan José fue levantado. Juan José esperó Pascua, Juan José esperó los días, los 7 días. Juan José aguantó todo eso para hacer ahora una ofrenda para Dios. Entonces, y es, y eso, por eso, estar en estos tiempos, ese mensaje, ese es el que ese quiero enseñarle a mi cuerpo, porque mi cuerpo me dice otra cosa, porque mi mente me dice otra cosa, porque las circunstancias me dicen otra cosa, pero, pero ese mensaje es incompleto, porque ese mensaje no tiene evangelio, ese mensaje es natural. Pero el mensaje completo es que estamos en este día y que como casa nosotros seamos ese regazo, que como casa nosotros levantemos a una mujer, que como casa la levadura de las mujeres de la casa del Tabar levante a unas verdaderas mujeres, que esa levadura de esas verdaderas mujeres levante el reino de Dios y su justicia, y que no necesita obviamente y que haga que ese reino de Dios y su justicia que nos levante, pues ese sea el que nos leude, nos transforme y nos dé un mensaje verdadero, que llegue, que quede grabado en nuestro corazón, que quede grabado en nuestro corazón y que seamos un verdadero mensaje, que antes que tengamos el bonito mensaje, que seamos el mensaje correcto, que tengamos el mensaje correcto en el tiempo correcto para la circunstancia que estamos viviendo, pero con con toda la bendición de saber hacia dónde va nuestro mensaje y hacia dónde vamos nosotros. Y si salimos de ese mensaje, si salimos del seno del Padre, pues Juan José pasó por el seno de su madre, hoy su madre le haya devuelto ese seno y él vuelva al seno a donde pertenece, y eso nos, nos, nos permita nos permita vivir el reino de Dios y su justicia desde hoy, que se supone, o mejor dicho, desde hoy, que empiezan los panes con una levadura y con una enseñanza diferente. No de la que no lloren, sino de la que si tenemos que llorar, pues sepamos por qué lloramos. Pero si tenemos que completar y tenemos que sellar, sepamos por qué lloramos, pero sepamos por qué adentro y en los cielos nos alegramos, porque sea un mensaje completo. Y la vida de Juan José y la vida de la casa de Lavá y la vida de Adri sea completando y sellando lo que vino del Padre y lo que vuelve al seno del Padre. ¿Algún comentario? Amén. Erika, bendiciones, ¿cómo está usted? ¿Cómo está bien? Marquito, bendiciones. Ay, ¿Cómo estoy está? conmocionada, me acabo de enterar hace un poquito antes de meterme en la
Me Sí, mandó un mensaje Adri. Entonces, oh my goodness. Estoy sí, muy triste. No poder estar allá es, ¿qué le digo, Martín? Muy frustrante. mm, Me ha dolido mucho porque no pensé que estaba tan mal. Pero bueno, Dios tiene su obra en nosotros y nos toca simplemente seguir, seguir adelante. Él sabe por qué pasan las cosas y nos toca ser apoyo unos de otros. mm. Amén, Sí, amén. Y por eso tenemos que darle muy fuerte ahora al regazo, volver al regazo y darle muy fuerte a este mensaje incorrecto que a veces se quiere anidar en nuestro cuerpo. Y ese es el que tenemos que ver de dónde sale, ¿no es cierto? Así que, eh, pues, el reino de Dios y su justicia necesita de ese mensaje como lo necesitaron en tiempos de Cristo, como lo necesitaron en tiempo de Éxodo, y para eso, pues, tenemos que ver de dónde sale ese mensaje, de dónde sale ese mensaje eh, que sí es real, pero que no tiene trayectoria, porque lo que hace es desviarnos de donde tenemos nuestra trayectoria a veces, así que no tenemos por qué desviarnos, sino hay que continuar. Gracias por sus comentarios, Erika. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si pueden escribirle, tal vez a Erika vamos a escribir desde el chat también. No nos ha dado la autorización para difundirlo, pero como casa yo creo que sí es importante que lo sepamos, que le apoyemos en oración y como decíamos, sobre todo con un mensaje verdadero y que pues en la medida que nosotros vamos a estar presentes, claro que sí, vamos a coordinar de una u otra forma, le vamos a preguntar a, eh, a Adri y si Adri nos permite sugerirlos o extenderlo a ustedes, también les daremos llegar en la medida que así nos permita, pero eh, vamos a respetar también las cosas que tenga previsto. Obviamente vamos a respetar las cosas que tenga previsto Adri, pero sí nuestro, nuestro apoyo de ese nuevo mensaje, de ese evangelio que necesitamos seguir llevando. Bueno, ¿qué más? Entonces, la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿por qué es importante? Marquito, yo tengo una pregunta. En todo el año que conforman, ¿no?, las diferentes fiestas, las diferentes estaciones, solamente hay esta temporada de los 7 días sin levadura. Gracias por la pregunta mía. Ya pasamos, exactamente. Se llama el tiempo de los panes sin levadura. Y ahora entendemos por qué. ¿Y por qué entendemos esto? Porque las que tenían que pasar los panes sin levadura en tiempo de Cristo eran las Marías. ¿Y qué pasó con las Marías? ¿Pasaron? Pues ya vemos que no pasaron. Y después, el mensaje de ellas, ¿en qué se convirtió el mensaje de ellas? Eso tendríamos que preguntarnos. Muy buena pregunta mía, porque recuerden que los 7 días ya pasamos. El primero, el día domingo, ese fue en la tarde, fue el último, ahí por eso fue lo que cerramos. Y obviamente el día lunes y hoy el día martes son los primeros días. Entonces, todo se, todo se reúne en que los primeros días de panes sin levaduras es el día de la enseñanza nueva. Entonces, porque la enseñanza nueva es pan, porque la enseñanza nueva es levadura, porque la enseñanza nueva es el reino de Dios y su justicia. ¿Ya? Amén. Entonces, ahora, si tú quieres trasladarlo para tener más conciencia de las cosas, preguntémonos, el mensaje de las mujeres, ¿en qué se convirtió el mensaje de las mujeres? En levadura mismo, pienso yo. Pero Pero de fue, la otra.
Yo pienso Exacto, que en una levadura mezclada. en una levadura mezclada. Yo le preguntaba a Marquito porque yo digo, en todo caso, los 7 días que son, que ya pasamos, ¿no? De los panes sin levadura, o sea, sí hay levadura, pero hay que distinguir qué levadura. O sea, al final siempre hay levadura. Esa era mi pregunta. Y Sí, Jesús se fue con levadura. correcto, Mm, correcto. ya. Eh, este es, mire, y ahora, mire, este versículo es súper importante porque este nos va a dar luz a las otras cosas a las que nosotros vemos. Y ahí cabe la pregunta, ¿cómo sabemos que el mensaje de las mujeres se convirtió en levadura nueva? Cambiémosle, ¿no? Levadura enseñanza, vamos a ponerla así para yo entenderme y que si alguien entra a la pantalla también puede entender. Levadura enseñanza, levadura y enseñanza es lo mismo, ¿sí? Levadura enseñanza, levadura enseñanza. A ver, entonces, ¿cuál es la levadura enseñanza de Cristo Jesús? La levadura enseñanza es la que tenemos en Éxodo, porque en Éxodo, ¿qué he hecho abajo? Echó abajo el, el árbol. ¿Qué hacía el árbol? Entonces, todo eso, si es que tenemos que decirlo nuevamente, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, hay un árbol que está ahí presente. Y ese árbol, Moisés lo echa abajo, pero al echarle abajo ese árbol, se levanta uno verdadero. Todos saben a lo que me refiero, ¿verdad? Todos sabemos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace el árbol? El árbol enseña. Entonces, ¿qué tiene el árbol para enseñar? El árbol tiene levadura. Entonces, ¿es el árbol de levadura y enseñanza o es el árbol de enseñanza que tiene levadura? ¿Y por qué el árbol tiene levadura? ¿Por qué tiene levadura? Porque el árbol representa la parte femenina de la vid verdadera, representa la parte femenina de Cristo, que somos la iglesia, que somos nosotros, representa la parte femenina de la nueva Jerusalén, de su pueblo, que somos nosotros. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué nos dio? Una nueva enseñanza. ¿Y nosotros qué vamos a dar? ¿Una vieja enseñanza o una nueva enseñanza? Entonces, por eso, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es la enseñanza de ese primer árbol. ¿Cuál es? La enseñanza es la enseñanza de la levadura. ¿Y cómo nos damos cuenta que es la enseñanza de la levadura? Porque les dice, yo me voy a presentar como Jehová Rafa. ¿Y qué es lo que va a sanar Jehová Rafa? ¿Qué va a sanar? Va a sanar. ¿Qué sanaría? ¿Qué sana Jehová Rafa? La enseñanza puede ser. Eso le digo, la enseñanza. ¿Qué más sana Jehová Rafa? El regazo. Sana el regazo. ¿Qué más sana Jehová Rafa? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de Jehová Rafa para sanar a esa mujer, para quitar esa levadura. Porque ¿cuál es la característica de esa levadura? ¿O cuál es la característica de las levaduras? ¿Cuál es la característica de las enseñanzas? ¿Cuál es la característica? Entonces le dejamos al árbol por un momento, porque lo que ahí dice es, yo les voy a dar una enseñanza. ¿Por qué? Porque esta enseñanza es la enseñanza de la vid verdadera. Y la enseñanza de la vid verdadera, ¿para quién es la enseñanza? ¿Para quién es la enseñanza de la vid verdadera? Para las vides. Para las vides, exacto. Entonces, no solamente porque nosotros les decimos la enseñanza para los hijos, tienen los padres. No, si los padres no tienen la enseñanza de la vid verdadera, las mujeres no tienen enseñanza de la vid verdadera, imagínense en qué se convierte esa enseñanza y esas levaduras. Pero bueno, entonces, la enseñanza de la vid para quién es? Para las vides. La enseñanza de la vid para quién es? Olivos. Para los olivos. La enseñanza de la vid para quién es? ¿Para quién no es? Entonces, la enseñanza de la vid
No, es una enseñanza de fruto. Entonces la enseñanza de la vid no es para cualquier mujer, no es para cualquier mamá, no es para cualquier hijo, no es para cualquier discípulo, no es para un discípulo, es para quién, ¿sí? Es para quien es pámpano, para quien está unido. Entonces, estamos en el primer día de esa enseñanza. Entonces, al hablar de la enseñanza, estamos hablando de la enseñanza de la vida. Al hablar de la enseñanza, estamos hablando del reino de los cielos. Al hablar del reino de los cielos, estamos hablando de la enseñanza del pan. Pero esto es lo importante, mire, hoy empezamos y esto es lo importante. Mateo 13:33. ¿Cuál es la característica de la levadura? Les leo, Mateo 13:33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura de una mujer que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Entonces, ¿cuál es la característica de la levadura? Como que diezma y ofrenda. ¡Wow! No te lo ha revelado ni sangre, ni carne, ni sangre. ¿Por qué? ¡Wow! Amén. No te lo ha revelado ni carne ni sangre. ¿Alguien más? Diles a los demás por qué. Porque está hablando como de que completa, dicen tres Perfecto, medidas. Ajá. perfecto. Está perfecto. Eso es. Está hablando de medidas. Está hablando de medidas. Perfecto. ¿A qué afecta entonces? ¿A qué afecta la levadura? ¿A qué afecta? Lina, ¿a qué afecta las levaduras? Aquí dice a 3 medidas de harina. ¿A qué afecta las levaduras? Mira que afecta directamente a nosotros, que somos los hijos, pues tenemos el regazo. Afecta a los hijos. Pero por favor, deme la A los relación. amigos. Deme la relación. Esta relación es la que le estoy. La relación, mire, ¿a qué afecta? La levadura afecta a 3 medidas de harina. ¿En qué afecta con los hijos? A la edificación. Ya, y en las medidas, ¿cómo entendemos aquí? Porque son 3 puntos que tenemos que enlazar. Son tesoros. Levadura enseñanza, escuche, levadura enseñanza, medidas de harina. Y usted me pone hijos, puede relacionarlo o si no continuamos, no hay problema, porque Es que los que diezman y ofrendan somos los hijos. no, Entonces nosotros venimos a hacer la harina ya, perfecto. ¿Alguien más quiere y su comentarlo? Le voy a palabra nos decir por leuda. qué. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las 3 medidas que se afectan? Valor, peso y precio. Exactamente. Valor, precio y peso. Es decir, la levadura. ¿Qué hace la levadura? ¿Qué hace la levadura? ¿La levadura hunde o la levadura fermenta? Entonces, si la levadura fermenta, embriaga. Si la levadura se sube, pierde su medida. Entonces, por eso la enseñanza de una mujer, ¿sí? Va con esa parte que tiene que afectar, la parte de las medidas. ¿Y cómo se llaman las medidas? ¿Cuál es, ¿Cuál es la medida más importante? Bueno, entonces le voy a dar 3 medidas, ¿no es cierto? Déjenme ver.
Así que, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los pesos y las medidas? Los pesos y las medidas producen una balanza. ¿Ya? ¿Y la balanza cómo se llama? La balanza se llama justicia. Repito, el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Es semejante a la levadura enseñanza de una mujer. ¿Qué hace la mujer? Que enseña, ¿sí? Muestra las medidas y los pesos y produce una balanza. ¿Cómo se llama la balanza de Dios? ¿Cómo se llama? La balanza de Dios. La balanza de Dios se llama gloria. Entonces, la gloria tiene dos características. O bien le levanta o bien le hunde. ¿Sí? Amén. La medida de Dios, por eso hoy estamos en el tiempo del Espíritu, porque también son las 7 semanas que se cuenta, Él se cuenta la medida. ¿En quién se cuenta la medida? Se cuenta la medida en los hijos, se cuenta la medida en las mujeres, se cuenta la medida en los hombres, porque se supone que tendría que llevar un mensaje, ¿ya? Entonces, por eso, ahora vamos con las mujeres del tiempo de Cristo. ¿Qué pasó con la levadura de las mujeres en el tiempo de Cristo? Desde la resurrección hasta Pentecostés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las medidas? No eran justas. Es Claro. decir, no eran justas. ¿Por qué no, por qué nos damos cuenta que no eran justas? Ya, entonces, por eso, mire, por eso vamos con el mensaje. ¿Qué pasó con el mensaje? ¿El mensaje fue creciendo, fue levantando o el mensaje fue opacándose o fue Se bajando? distorsionó, diría yo. Exacto, exactamente, exactamente. Esa es la cuestión. La enseñanza, la enseñanza distorsiona el mensaje. Y cuando distorsiona el mensaje, ¿en qué se convierte la enseñanza? Se convierte en un rumor. ¿Ya? Ahora, si la enseñanza, en lugar de distorsionar la enseñanza, ¿qué hace? La enseñanza, ¿qué hace? Aclara el mensaje o levanta el mensaje. Entonces, por eso en este primer día, nosotros ¿qué tenemos? ¿Qué mensaje nosotros tenemos? Un mensaje, un mensaje fuerte, un mensaje fuerte que se está convirtiendo en rumor o un mensaje fuerte que recién se está convirtiendo en enseñanza. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el mensaje fuerte? ¿O cuál es el rumor? ¿Cuál es el rumor? ¿Cuál es el rumor? Deme un rumor, Mía. El rumor es ya se acaba el mes de abril, el rumor es ya no ya las lluvias se va la electricidad, el rumor es qué sé yo, el rumor es Ah, el rumor sería la más está mal leudada. Cuidado, o ya, sea, se exacto. están desviando. El rumor sería, ¿qué está pasando con el reino de los cielos? Ese es el rumor. ¿Qué está pasando con los hijos? ¿Qué está pasando con la casa del Dabar? ¿Qué está pasando con las enfermedades de la casa del Dabar? ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con... Ahorita solo me refiero a la casa del Dabar. ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué está pasando con los esposos? ¿Qué está pasando con las novias? ¿Qué está pasando con los novios? ¿Y usted qué diría? Entonces, ¿cuál es el mensaje que te calza a ti, Mía?
¿Qué está pasando con qué? Con las novias, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con las novias? Katia, ¿usted qué puede decir? ¿Qué está ¿Qué pasando? está pasando con las enfermedades? ¿Qué está pasando con las enfermedades? Carmita, No entiendo. dígame, Que Carmita, no ¿qué es, entiendo. qué es lo que, qué es lo Que- que, no, no, eso digo, que no se entiende lo que está pasando. muy bien, no se entiende lo que está pasando, exactamente, no se entiende lo que está pasando. Lina ya nos dijo, Daniel, Con las enfermedades, Marquito. no me entiendo lo que está con las enfermedades. ¿Y en tu caso? Con los novios. No se entiende lo que está pasando. Para mí, más que problema de novio, no se entiende qué está pasando con los jóvenes. ¿Ya? Fabricio, Erika, ¿qué es lo que no se entiende? ¿Qué es lo que no se entiende con el mensaje? ¿Qué está pasando conmigo, Marquito? Exacto, exacto. Yo le puedo decir lo mismo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con el pastor de la casa del lavabo? Sergio, No se entiende qué está pasando con el evangelio también, Marquito. no sé, exacto, no se entiende qué está pasando con el evangelio. Exacto. Entonces, por eso es importante todo este desarrollo, porque tenemos que ir al meollo, hacia dónde está, en dónde está el problema con el mensaje. Perfecto. ¿Qué está pasando? ¿Qué más? Nancy, ¿Qué está pasando con los tesoros? ¿Qué está pasando con los hijos? ¿qué está pasando con los hijos? ¿Qué está pasando con los tesoros? ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con los padres? Sergio, ¿qué no se entiende del Marquito, mensaje? ¿ay, me escuchas, Marquito? Ahí, perfecto, ahí se te abre el micrófono. No sé, Marquito, para mí es como, sí se está distorsionando bastante, me cuesta a veces como oírlo con claridad. Perfecto. ¿Qué está pasando con el mensaje que esté incompleto? Entonces, todo esto tiene un nombre. Todo esto se llama evangelio. Y este evangelio, resulta ser que este evangelio tiene que ser guardado. Y entonces este evangelio para que sea completo tiene que ser guardado en donde está y de donde salió y a dónde va. Y ese sitio tiene que ser sanado porque ese sitio se llama el seno, se llama mi seno, se llama mis pechos, se llama mi corazón, se llama mi garganta y eso se va apagando, se llama mi matriz. Pregunta, pregunta, ¿qué es más quién afecta más? ¿Qué es lo que afecta más? ¿El cuello, los senos o la matriz? Hormonalmente. Ahí sí le puedo, yo no soy médico, pero yo le puedo dar a un médico para que le puedo decir desde la perspectiva de Cristo, yo creo que ayudaría mucho. Pregunta, ¿cuál afecta más? Yo pienso que la Yo diría matriz. la garganta. Ahora, vamos desde la otra parte. ¿Cuál es el más destructivo de todos? Para mí el de la matriz. ¿Ya? Le digo, el más destructivo de todos es el pecho. Son los senos. Es decir, si es el más destructivo de todos, significa que ese es el que, más bien, ese es el que les conecta. ¿Le conecta a quién? Le conecta a una mujer. ¿Le conecta a qué? ¿Le conecta a qué? Le conecta a su matriz. ¿Le conecta a qué? Le conecta a su garganta.
Así que, y todo eso, ¿en dónde está? Todo eso está en una mujer. Por eso, por eso, tenemos que, tenemos que afectar a nuestro ser físico y a nuestro ser espiritual, pero con el mensaje verdadero. ¿Ya? Amén. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Ahora sí, deme usted el mensaje. Usted mismo se dio el problema. Si él me, por supuesto, aquí le dice, y aquí está. Te voy a dar la respuesta para cada uno de ustedes. Y usted también dice, si tu problema es el de novia, ¿sí? Resulta ser que tienes que darle la medida. Y hoy empieza la medida correcta, la enseñanza de la medida. Porque si tu ser de novia no tiene peso y no tiene medida, ¿ah? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa el que tiene un talento? El que tiene un talento, ¿qué tiene? Tiene peso y tiene medida. Amén. ¿Ah? ¿Qué pasa si ese talento valoras más el talento que la medida y el peso? ¿Qué pasa? Lo escondes. ¿Qué pasa si le das valor? Entonces, ¿a qué tienes que darle valor? Tienes que darle valor a la levadura. Si le das valor a la levadura, ¿a quién tienes que darle valor? Tienes que darle valor a la mujer. Si tiene valor la mujer, ¿a qué es lo que tienes que dar más valor? Tienes que dar valor a tus pechos. Si tienes que dar valor a tus pechos, ¿a qué es lo que tienes que dar valor? Tienes que dar valor a tu, a tu, de, a tu libertad de esos pechos. ¿A qué tienes que dar valor? Si tienes que dar valor, Nombre. ¿ah? El nombre. Si le das valor a tus pechos, escuche, esto es importante, lo estoy resumiendo porque nos queremos. Si le das valor, le estás dando unidad al hecho de ser mujer. Si le das valor a tus pechos, de hecho de ser que es mujer, Cristo dice, eres mujer por tus pechos. En el Nuevo Testamento, si quiere, pregúnteme por qué nos vamos al versículo. Si no, por favor, confíe en el mensaje, no en el marco. Confíe en sus pechos que le hacen ser mujer. Y mujer de pechos es para ser varón y hembra. Y cuando es varón y hembra, nunca le van a tocar ni le pueden tocar los egipcios. Porque una de las características que más que la Biblia, que se aborreció Cristo y lo escribió Dios y lo escribió en el libro de Ezequiel, fue justo que te presionaron los pechos en Egipto. Pero bueno, no quiero meterme en la Biblia, sino por favor, metámonos en nuestro ser de mujer, en nuestra enseñanza de mujer. ¿Ya? Entonces, ¿yo por qué me meto esto? Porque yo tengo que ser un regazo. Porque mi novia está atravesando por un nuevo valor a sus pechos, por un nuevo valor, no a la destrucción, sino a la construcción, a la edificación, por un nuevo valor a la levadura, por un nuevo valor a la enseñanza, porque tiene que parar esa vieja levadura, tiene que parar esa vieja enseñanza de nuestros antepasados. No culpamos a los papás de la mamá, ya hemos roto todas las maldiciones, pero a partir de ahora, como lo dice el libro de Jeremías, ¿en dónde están nuestras bendiciones? ¿En dónde están las bendiciones de nuestros hijos? ¿En dónde están? ¿En dónde? Están en el pecho, están en el regazo, están en el pecho y están en el regazo. Ahí, porque ahí eso nos reveló Jeremías, eso nos reveló Cristo Jesús, eso nos reveló hasta el último día, en que dijo, guarden en sus pechos y en su regazo, porque ahí está la conexión, porque ahí está el ser mujer, porque ahí está el varón y hembra. Entonces, ese cáncer viejo, esa vieja lactancia, esa vieja maternidad, porque hasta por la lactancia se produce el cáncer, por una mala lactancia.
y por un mal desfase desde de la lactancia. Y eso no problema de mamá, sino por problema de mujer, por problema de generación. Entonces, a partir de hoy, sí, eso es lo que te estamos sanando. ¿Alguna pregunta? Amén. Por favor, si no oramos, si me da algún comentario, por favor me da la pauta, porque eso es lo que necesitamos aquí. Escondió en 3 medidas. ¿Quién da la medida? ¿Quién da la medida? ¿Quién da el peso? ¿Quién da? Da la levadura, entonces da la enseñanza, y da la enseñanza, da la mujer, porque da la vid verdadera, porque esa vid es la que nos dio el peso y la enseñanza, cuando es varón y hembra. ¿Ya? Pero ¿cómo se llama? ¿Está claro? ¿Me siguen? ¿Oramos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Tal vez hay versículos en los que nos puede ampliar al rato que nosotros leamos para tener fundamento también con del Evangelio para poder orar. Toda la Biblia, sí, toda la Biblia. Y le voy a dar el demonio todavía más. Aquí está, aquí está. Este versículo, gracias por pedirme versículo, porque me hizo acuerdo me hace acuerdo del problema. Aquí está, aquí está. Zacarías, lea usted mismo, por favor. Zacarías capítulo 5, verso 5. Por favor. Evangelio completo. Dice la mujer y el Zacarías 5:5. Zacarías 5:5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira lo que sale. No le escuchamos, por favor, no le escuchamos, está cortado. Necesitamos a alguien que lea, alguna mujer, Ahí una voz me de oye mujer. mejor. A ver, dígalo. Dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo. Dijo, No. Una mujer, otra mujer, por favor, otra mujer. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efá que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. ¿Sigo? Ya, ¿qué es el efa? Por si acaso, ¿qué es el efa? La medida tengo yo. Exacto. Ahora sí, continúe, Katia, por favor. Ya entendió. Entonces, póngale la medida. Y, a ver, y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efá y él dijo, esta es la maldad y la echó dentro del efá y echó la masa de plomo Ya. en la boca del efá. Perfecto. ¿Me puede decir en sus palabras lo que el Evangelio le está diciendo? Marquito, ¿cuál era el versículo? Zacarías capítulo 5, versos 6, 7 y 8. ¿Alguien me puede decir lo que el Espíritu le está diciendo o quiere lo que el Espíritu, lo que el Evangelio dice? ¿Alguien, por favor, el Espíritu? Marco no les come, Marco simplemente puntualiza. Si usted me dice, le voy a decir, sí, eso le ha revelado el Espíritu, porque yo no voy a ir en contra del Espíritu de los que están aquí. Pero sí le voy a hacer preguntas y nos vamos a hacer preguntas. Lina, usted fue a la pregunta. ¿Qué le dice?
Le hago las preguntas yo. Perfecto. Lina, por favor. Dígame, porque ¿Ah? estaba leyendo y no le atendí mucho. Me dice la pregunta. Ya, mi pregunta es la siguiente. ¿El reino de los cielos o el reino de Satanás? Para nosotros el reino de los cielos, pero aquí está hablando de Satanás. Pero, a ver, ya leímos. Segunda pregunta. ¿Medida o no medida? Nosotros llevamos una medida justa, pero esta es medida equivocada. Medida equivocada. ¿Metida en la harina o no metida en la harina? Sí está metida en la harina. ¿Metida con levadura o no metida por levadura? Sí tiene por levadura. Metida por levadura. ¿Quién metió ahí esa? ¿Quién metió ahí? Las generaciones pasadas hasta llegar a La nosotros. mujer. ¿Quién está metida ahí? ¿Quién está Las metida mujeres, las ahí? mujeres, ¿Y qué sale de ahí? Iniquidad. la iniquidad, Enseñanza. la iniquidad, una ¿Y enseñanza. cuál es? Exacto. ¿Y cuál es? Gracias mía. ¿Y cuál es la iniquidad? Es una enseñanza. Ajá. Y está metida. Y entonces, ¿en dónde está metida esa? ¿En dónde está metida? En los hijos, en las generaciones, Está metida La en el hecho de ser medida. mujer. ¿En dónde? ¿En qué parte del cuerpo de la mujer está metida esa? en los pechos. En los pechos, ya le cachó. En los pechos. Y entonces, cuando está metida eso en los pechos, ¿quién le saca eso? Ella. Le saca. Solo No, la que el tiene único, la verdadera medida. exacto, le saca la verdadera medida. Amén. Porque no puede estar más camuflada, porque no puede estar más apestosa, porque no puede estar más camuflándole esos olores, porque estamos en el mejor momento del evangelio, porque el mejor momento del evangelio es cuando más apesta. Todo lo que han querido camuflar la maldad, todo lo que ha querido camuflar esa mujer metida, todo lo que ha querido camuflar ese reino de injusticia, todo lo que ha querido camuflar esa Babilonia, todo lo que hemos querido camuflar nosotros, todo lo que hemos querido, todo lo que nosotros hemos aprendido, para que hoy venga un olor, para que hoy venga una levadura, para que hoy venga una enseñanza nueva, para que venga un mensaje nuevo. Que me levante, que me levante. No que levante la tapa de esa olla de grillos, sino que a mí me levante y que sea capaz de levantar. Porque ¿quién fue capaz de levantar eso? ¿Quién es capaz de levantar eso? ¿Quién? ¿Quién fue capaz en Zacarías? ¿Quién fue? El ángel. ¿Y cómo se llama el ángel? El mensajero. ¿Y cómo se llama el mensajero? El que lleva el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que lleva el mensajero? El evangelio, el evangelio. Pero tenemos que tapar a esa mujer y que se vaya esa mujer. Pero tengo que bendecir. Tópese sus pechos. Tópese en el nombre de Cristo Jesús, no con sus manos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Acerque el Espíritu. Y en el nombre de Cristo Jesús bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que el ángel del Señor, que tú, Señor, tapaste esa tapa con plomo y te las llevas y te las llevarás en el nombre de Cristo Jesús con su maldad, con su mensaje, con su levadura y con su medida. Porque su medida es de cautiverio, porque su medida es de desnudez, porque su medida es de fornicación, porque su medida es de confusión, porque su medida es de falsas novias, porque su medida es de falsos jóvenes, porque su medida es de falsas enfermedades, porque su medida es de falsos curanderos, porque su medida es de falsos hijos, porque su medida es de falsas madres. Para que hoy empiece esa medida. Y por eso yo bendigo a mi novia, yo bendigo a mis hijos, que sabemos para dónde vamos. Vamos al regazo del Padre, pero en el nombre de Cristo Jesús, dejando que Él sane nuestro regazo, que sane nuestros pechos, porque en lugar de destrucción y de maldad y de iniquidad y de vieja enseñanza, esos pechos vuelven a su mujer y a su tapa de plomo llevada a Babilonia por el ángel del Señor, porque Él, en cambio, nos dio su regazo. Por favor, pregunte,
Abra la boca porque ahí podemos dar un mensaje. Si no es simplemente el bla del marco, pero esto es conexión. ¿Si ve cómo sacó Mía? Esto es un asunto de diezmos de ofrenda. No, esto es un asunto de valor. Pero si usted no se valora, inmediatamente su sacerdocio este mes le va a seguir jugando, y el otro mes, y el otro mes, y todos los meses le va a seguir jugando la misma factura. ¿Qué es esto? ¿Por qué no funciona el evangelio? ¿Por qué si di la plata? Porque no tengo plata, porque si me di todo de evangelista. ¿Cuándo le va a sacar a ese rumor a esa mujer? Ahora le sacamos, ahora le pusimos la tapa y ahora que se vaya. Lina, ¿contestó eso su pregunta? ¿O quiere? ¿O no, contestó eso su pregunta, Lina? Sí, sí, muchas gracias. Sí, me abrió bastante los ojos. Y de eso, y si usted entiende eso, desde Génesis a Apocalipsis, ya puede usted ir a cualquiera de los versos que le van a decir lo mismo. Y de todo eso, si no quiere, pues pregúntele a los pechos que le dieron de lactar a usted y a la matriz. Pero ninguno de esos guardó sus mandamientos, los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de guardar, fueron pechos de destrucción que destruyeron con sus enseñanzas viejas. Gracias por la pregunta, gracias por arriesgarse, no por arriesgarse para que le digan lo que está mal, sino para renovar la enseñanza que nos hace pasar momentos como estos que a nadie le gusta. ¿En qué nos quedamos? En las medidas. ¿Algún comentario? Oró por sus pechos. De la misma forma que oró por sus pechos, oramos por la matriz. ¿Se acuerda? Marquito, yo tengo una pregunta. Daniel, claro que sí. En este caso, el varón también lleva enseñanza. Por supuesto, porque el varón es la medida de la mujer, pues. ¿Quieres ver eso? ¿Quieres Sí, ver por eso? favor. Sí. Gracias por la pregunta. Vamos al libro al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 2, verso 1. Ahora te toca a ti, Daniel. Gracias. Malaquías 2, 1. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Sigo. Sigue. Sí, por favor. Si os oyereis, y si no, acordaréis dar gloria a mi nombre, dijo el Señor de los ejércitos. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no lo ponéis en vuestro corazón. ¿Ya? Sigue. He Sigue. aquí, reprendo su simiente, y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Ajá. Y sabéis que yo os envié un mandamiento hacia mi pacto con Leví, dijo el Señor de los ejércitos. Mi pacto fue con él, de vida y de paz, las cuales cosas yo di por el temor, porque me temió y delante de mi nombre fue quebrantado. ¿Ya? Sigo. Hasta el 6, sí. El 6 es el que quiero. El 6, ya llegamos todo, ya. Ahora sí el 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad nunca fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y de la iniquidad hizo apartar a muchos. ¿Ya? ¿De qué está hablando? De los pechos, del regazo igual, de la enseñanza. Del regazo. ¿De qué más está hablando? De la enseñanza. ¿De qué más está hablando? De la iniquidad. Continúa. 2:7. Porque los labios del sacerdote guardan la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque el ángel del Señor es de los ejércitos. ¿De qué está hablando? La paternidad.
de la paternidad. ¿De qué está hablando Daniel? Del mensaje. Del mensaje. Ah, ya ve, exactamente. Y entonces, ¿en dónde está, dónde estuvo el problema en dónde está el problema de este mensaje, de este mensajero? ¿En dónde? En guardar. En guardar, exactamente. Pero ¿de ¿En dónde dónde se ¿de dónde? recibe el mensaje? Entonces, pregunta, ¿de dónde vino la levadura? ¿De dónde vino la levadura? Dilo de mía. Dice la mía de la mujer. ¿Y de dónde vino la levadura de la mujer? De la El boca. regazo. De la boca. De la boca. De la boca de estos sacerdotes. ¿Y cómo se llaman estos sacerdotes? ¿Cómo se llaman estos sacerdotes? Fariseos. ¿Y por qué se llaman fariseos? ¿Y por qué se llaman fariseos? ¿Y por qué se llaman fariseos? Por la levadura que damos. Escuche, se llaman fariseos porque interpretan. Y se llaman fariseos por la levadura. Y su enseñanza se llama interpretación. ¿Y cómo se llama su interpretación? Mateo 2:3, ¿cómo se llama su interpretación? Se llama estiércol. Amén. ¿Y de dónde viene el estiércol? Entonces, el estiércol viene de la interpretación. ¿De dónde viene el estiércol? De la Herodías. Casi. ¿De dónde viene el estiércol? De la De Jezabel. sus sacrificios. ¿de dónde viene el estiércol? El estiércol viene de lo que no tiene peso. ¿Mm? ¿Y de dónde viene todo? ¿Y de dónde viene lo que no tiene medida? Y lo que no tiene peso, ¿de dónde viene? Yo De digo un de los seno falso. sacrificados, de un sacrificio falso, de un seno falso. De un seno falso. Exactamente, de un regazo falso. ¿Y cómo se llama ese regazo falso? ¿De dónde viene ese regazo falso? Vamos a la historia. Porque ahora tenemos que orar nada más y nada menos que tenemos que orar por la boca. Porque el corazón dañado, porque dice, si no pones en el corazón, ¿cómo está el corazón de él? Bueno, dejémosle ahí. Pero de la abundancia del corazón, resulta ser que en el corazón, ¿qué está en el corazón? ¿Qué mensaje tiene ese corazón? Bueno, vamos a Leví. Todo el problema de dónde viene. Ay, ¿cómo le hago? Vamos directo. Bueno, Daniel, vamos primero con Daniel. Entonces, en el caso de los hombres, ¿en dónde está? Sí, Marquito, pero, o sea, tengo un montón de preguntas. Por supuesto, primero vamos con la primera. O sea, en ese caso, la enseñanza, ¿Quién te enseñó? ahora que veo que me enseñó mi padre y mi madre, pero obviamente en un seno que no era un regazo, que no era el regazo del padre. Perfecto. Siga desarrollando. Y por ejemplo, la interpretación, a todos nos enseñan a interpretar, no como enseñanza, o sea, la palabra. O sea, me enseñaron así, a interpretar las cosas ¿Ya? y no recibirlas como con el valor, como dice ahí, con lo que es, como mensaje. Perfecto. Perfecto. Y cuando no tienen el valor, ¿en qué se convierten? En escoria, en estiércol. Y entonces, ¿qué tipo de hijos, los fariseos, qué tipo de hijos eran? Estiércol, malditos, metidos en estiércol. Hijos de iniquidad. Malditos, metidos en estiércol,
que interpretaban estiércol y que vivían del estiércol porque más le daban valor a lo que era estiércol. Y leudaban. Y hacían fiesta. ¿Algo más? Sí, Marquito. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde sale el estiércol? De ese seno. De ese seno. Entonces, en lugar de tener senos, ¿sí? ¿Sí? ¿De dónde sale todo eso? Te sale de la mente y te sale del corazón y se transforman en palabras. ¿Sí o no? Entonces, ahora vamos a orar por los varones. Fabricio también está aquí, Sergio también está aquí y Plinio también sí está. ¿Alguna acotación, por favor? ¿Algún comentario? Necesito orar a los varones porque ahora vamos por los pechos de las mujeres. Por favor, ¿alguna acotación? Bueno, no, si no, tranquilo, ¿no? Aquí Sergio y Fabricio que nos pueden ayudar y que pueden ayudar al Rayín y me pueden ayudar a mí. Porque mi problema está aquí y mi problema está en el corazón. Y el problema de Juan el Bautista también está aquí. Porque aquí tenemos un montón de estiércol que no nos permite hacer Pascua y que saltamos de Pascua en Pascua. Pregúntele a Juan el Bautista y pregúntele a Elías. Pero Fabricio, me gustó cuando usted me dijo, el problema del mensaje está en mí. Que sí, Marquito, pienso porque de lo que entiendo debe ser vivo y eficaz el mensaje para mi vida. Entonces, ¿cómo voy materializando eso? ¿Ya? Entonces su problema está en el corazón, está en la boca o está en la mente. Diría que en mi corazón. En el corazón, exactamente, porque en el corazón está puesto algo que hay que sacarle, esa enseñanza hay que sacarle del corazón. ¿Por qué? Porque esa enseñanza también está relacionada con los pechos, pero el pecho le afecta a su corazón. Le doy la pauta para orar con toda la convicción de una enseñanza nueva, que se ponga, porque si no la otra que está puesta, eso es lo que le dice aquí. Me refiero a Malaquías, lo que dice aquí. Si no ponéis en el corazón, no escucháis, aquí le veo, no escucháis. Ay, se me fue. Vamos, Malaquías nuevamente. Vamos a orar por esas partes. En el caso de las mujeres del pecho, ya súper bien. Vamos con los hombres, porque estamos de a poco yendo al regazo. Porque decimos del regazo, claro que oramos por el regazo, pero tenemos que ver cómo actúa en el regazo todas las partes. Malaquías 3. Digo 2. Malaquías 2. Si no escucháis y no ponéis en el corazón dar gloria, ahí está el peso. En el corazón y en los oídos está el peso. Ahí esos dos, ahí está mucho peso, porque aquí está mucha instrucción, aquí está mucha levadura y aquí está puesto, está muy, muy cargado. Sergio, ¿algún comentario? ¿En dónde falla tu mensaje? Marquito, no, yo estoy tratando de... Yo creo que... Yo creo que sí hay bastante en la mente. Ya. Entonces, pero todo eso en el corazón. En el corazón está el regazo, o sea, en el pecho. Y ahí todavía no está puesto. Todavía no está puesto bien las cosas. Bueno, vamos a orar, ¿de acuerdo?
Vamos a orar por los varones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque nuestros labios fueron hechos para los pechos, no de destrucción, sino fueron hechos para esos pechos que en el nombre de Cristo Jesús se extienden, que esos que tienen proyección, esos que tienen corazón, esos que tienen espíritu y verdad. Por eso en el nombre de Cristo Jesús, hoy quitamos todo ese derecho y esa autoridad a las cosas que pusieron a través de nuestros oídos y nuestro corazón, a las cosas que circuncidaron, pero sobre todo a las cosas que leudó la maldad y que leudó ese sacerdocio sin sacerdocio. En el nombre de Cristo Jesús, volvemos a ese guardar tus mandamientos por el oír, y el oír por el amor, y el amor porque el amor echa fuera las pasiones. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús, toda esa pasión que ha dado peso, que no ha dado valor y que se ha convertido en estiércol y en maldición, hoy Señor cambia de enseñanza para darle la medida del reino de Dios y su justicia, porque es una medida, Señor, exacta, una medida, Señor, de gloria, una medida, Señor, de peso, que entregamos conforme a lo que tú nos das, una medida de gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Amén. Nos vamos. Amén. Vamos a la causante de todo esto. ¿Quién es la causante de todo esto? Vamos a los fariseos. ¿Quién es un fariseo? Un fariseo, un saduceo, es alguien leudado. ¿Sí? Entonces, alguien leudado y alguien enseñado. ¿De acuerdo? Leudado y enseñado. ¿Dónde estoy? Entonces, alguien leudado y alguien enseñado por una levadura contraria, ¿en qué se convierte? Se convierte en una copia. Repito. ¿Sí? Una copia. Entonces, por eso el mensaje en un varón, en el mensaje en una mujer se convierte en una levadura, se convierte en un rumor. Pero el mensaje en un varón no se convierte en un rumor. A los varones no les gusta, no les gustan los mensajes y mucho menos les gusta el rumor y el chisme. Pero a los varones, ¿qué les gusta? A los varones les gusta la copia. ¿Me escuchó? Sí. Estoy tratando de darle. Entonces, ¿quién es un fariseo? Un fariseo es alguien leudado que se convierte en una copia de una levadura, de una enseñanza, que lo único que produce, como usted ve, es pesos y medidas que dan valor a las riquezas que no son riquezas. O sea, copia. ¿De acuerdo? ¿Algún parecido con la realidad? Daniel, Sergio, Fabricio, si no están de acuerdo, bien, se convierte en una copia de sí mismos, una mala copia. Ese es un fariseo. ¿Ya? Ahora, ¿quién le enseñó a este fariseo? ¿Quién enseñó? El mismo que les enseña. Hay que sacarle a esta. A esta es la que tengo que sacarle. Vamos al libro. También una mujer que no tiene evangelio o tiene el evangelio contrario. Perfecto. Unos pechos de dados. Perfecto. Que son copias también. Perfecto. Entonces, el problema de esta levadura sin peso es que esto y este rumor se convierte en una copia. ¿Ya? Ahora, esta mujer, obviamente, aquí están las mujeres, ¿para quién trabajan? Vamos al libro de Proverbios.
¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final de las mujeres? ¿Y cuál es el final de los, y cuál es el final de los, y el final de los fariseos? Proverbios 23:32. Proverbios 23:32. Dice, el final, no, el final, su mordedura o su endeudamiento, repito, su mordedura o endeudamiento es como de serpiente. Y su veneno o su interpretación o su esclarecimiento es como la de la víbora. ¿Le cachó? ¿Le hace algún sentido? ¿Puede repetir, por favor? Ya. El problema aquí son las serpientes y el problema aquí son las víboras. ¿Quiénes son las víboras? Pregúntele a Cristo Jesús o pregúntele a Juan el Bautista. ¿Ya? ¿Quiénes son las víboras? Camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de las víboras, de la ira venidera? Decía, ya se me fue el tiempo. Es que esto está hermoso, vea. Ahora sí, vamos. Mateo, para que entienda. Si no, no me entiende. Mejor para que me entienda. Ahí sí, mejor. Yo creo que debí empezar por este versículo antes de irnos acá. Mejor. Vamos. Con Nancy sí está conectada. Mateo 23:32. Mateo 23:32. Ya pasó. Mateo 23:32. Sí. 31, ya. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Perfecto. ¿De qué está hablando? De medidas de tesoros, no sé. Está hablando de medidas, por Dios. De medidas. Medidas. Entonces, si está hablando de medidas, está hablando de levadura. Si está hablando de levadura, está hablando de enseñanza. Y si está hablando de enseñanza, está hablando, ¿sí? Está hablando de enseñanza que tiene peso o de enseñanza que es como la de los fariseos, que es estiércol. ¿Ya? Ahora sí, el 33. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿En qué se convierten? En víboras y en serpientes. ¿Sí? ¿Le cachó? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el mensaje de la víbora y de la serpiente? ¿Cuál es el mensaje? No me diga. ¿Cuál es la medida? Puede ser la astucia, Marquito. Por supuesto, pero ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el fin? Lo que dice Proverbios. Hacer lo mismo que hicieron los padres. Transformar la medida, transformar la levadura correcta, transformarla en estiércol. Y el momento que se convierte en estiércol, se convierte en maldición. Y el momento que se convierte en maldición, ¿en qué se convierte? En pechos, lo mismo. Se convierte en un regazo que lo que va a albergar, ¿qué es? ¿Sí? Lo mismo que va a albergar, lo mismo por donde pasó Cristo Jesús. Marquito, del Proverbios que usted leyó, el 33, uno más.
Ajá, Dice, tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón pronunciará cosas confusas. correcto. Ya. ¿De quién está hablando? De la... ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la víbora? Daña el mensaje. Exacto. Exacto. Por eso, por eso decía, ahora vamos a Cristo Jesús. En las mujeres, ¿en qué se convirtió el evangelio? Se convirtió en un rumor. ¿Y en los hombres, en qué se convirtió? Se convirtió. Se convirtió. No, en las mujeres en rumor. En los hombres, ¿en qué se convirtió el mensaje? ¿Copia? Interpretación. En una pues copia. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Copia. Claro, porque para una mujer es más fácil ver el problema del hombre. No, Y también para sí un ¿Cuál hombre, sabía. era Sí sabía el el rumor. problema de las mujeres? el, No le escuché. Rumor. el El problema rumor. de las mujeres, a un hombre, ¿cuál es el problema de las mujeres? ¿En qué transforman el mensaje las mujeres, Daniel? Sergio, ¿en qué transforman el mensaje? en chisme, En cuéntale. chisme, en rumor, perfecto, perfecto. Y el evangelio, exactamente, el evangelio del rumor. Y en los hombres, por eso, mía, dile, ¿en qué transforman, en qué transforman el mensaje, el evangelio los hombres? Copias. Copia, por eso, a una mujer, a una mujer, ay, es que esto es demasiado, a una mujer, a una verdadera mujer, se da cuenta cuando el varón es una copia de sí mismo. Rapidito. Rapidísimo. Ah, Sergio, cuando una mujer, ¿sí? Lleva rumores y no lleva un mensaje, un evangelio verdadero, ¿te das cuenta? Sí, Rapidísimo, exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo a se veces, llama? a ¿Cómo veces se llama? Mujer que nos lleva el mensaje verdadero. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Serpiente, serpiente. ¿Y cómo se llama un hombre que nos lleva el mensaje verdadero? ¿Cómo se llama? Víboras. ¿Viste? ¿Viste que es facilito? Ahora sí. Y le cachó. Me he tomado 3 minutos más. Lo que me tomó 1 minuto, lo que me tomó 3 minutos, le puede tomar a usted toda la vida. Fabricio, ¿copia o mensaje? Sergio, ¿copia o mensaje? Copia, Marquito, pero el mensaje Camada. va también. Entonces, camada de víboras somos, exactamente. Y esa mente de víboras, eso como decía Mía, ¿qué nos hace? Repite el versículo que leíste. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón pronunciará cosas confusas. ¿Sí? ¿Verdadero o falso, Fabricio? No me conteste. Erika. Verdadero, Marquito. Ahora Fabricio. ¿Mensaje o rumor? En Erika. Y así. No me contesten. Pero hoy, en el nombre de Cristo Jesús, hoy nosotros tenemos un sanador. No para que nos sane, ¿sí? No para que nos sane nuestros pechos, sino para que nos cambie de nombre. Amén. Nos cambie. El momento que cambiemos de enseñanza, nos cambie. Y en lugar de llamarnos camada de víboras, pueda decir, el reino de los cielos se ha acercado a la casa del Dabar, a las mujeres y a los hombres, en el nombre de Cristo Jesús. Porque nunca más camada de víboras, cuando en el nombre de Cristo Jesús tú eres nuestro mensaje y nuestro mensajero. Y nunca más serpientes, ni mucho menos ni voladoras, ni nada. Cuando en el nombre de Cristo Jesús tú les llamaste y nos llamaste varón y hembra. Por eso eres verdadero,
porque fuiste y eres varón para levantar hembras, para levantar una casa del Dabar, que es una nueva Jerusalén, que llegue al norte, al sur, al este y al oeste. Y el pueblo de Dios dice, Amén. camada de Amén. víboras, ¿cómo escaparéis del infierno? Pero hijos de la casa del Dabar, volvemos al seno del Padre, en el nombre de Cristo Jesús, llevando el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Porque hay un seno Amén. y volvemos al seno. Porque hay un regazo, pero hay dos senos, que en cada mujer ya sabe qué es lo que significa. Y en cada varón ya sabe el corazón cómo está. Gracias, Mía, porque ese pasaje me faltaba para los varones. Pero por favor, el viernes, ¿sí? Las camadas de víboras que se queden nomás en sus propias. Pero por favor, el viernes para hacer Shabbat, traiga su oración, traiga su mensaje, traiga su evangelio, traiga su levadura, traiga su enseñanza. En el nombre de Cristo y en unidad de Espíritu. Amén. Amén. Justicia. Amén. La Biblia. ¿Qué capítulo leemos, Marquito? ¿Qué? Voy a hacerlo. Perdón, ya se fue. Sí, gracias. Chao, chao. Bye, bendiciones.